Buenos días, mi nombre es Manuel Martínez Vázquez y soy investigador en la UNED. Hoy vengo a presentarles la siguiente ponencia que lleva por título La soberanía herida, Hadley Bull y el paradigma neomedieval. El objeto de esta ponencia que vengo a presentar no es otro que introducirnos en el pensamiento del teórico inglés de las relaciones internacionales Hadley Bull y su noción de neomedievalismo, en tanto en cuanto este paradigma neomedieval parece gozar de cierta popularidad en nuestros días. Antes de enfocarnos directamente en la noción booleana del neomedievalismo, proponemos desarrollar una breve génesis del concepto de soberanía. Bien, el concepto de soberanía viene definiéndose en Europa desde el siglo XIV o XV por parte de los juristas de las monarquías castellanas, francesas e inglesas que buscan autonomizarse frente al poder del papado y del imperio. Estos dos poderes son los llamados poderes universales. Con el proyecto carolino, el proyecto de Carlos V de Alemania, se defiende una visión imperialista medieval o medievalizante de Europa, es decir, el proyecto de la monarquía hispánica es el proyecto de una monarquía global, una monarquía universal. Cuando este proyecto queda derrotado en los campos de Alemania, se da como salida para el ordenamiento jurídico internacional un orden basado en la soberanía de los estados. Esto es la Paz de Westfalia en 1648. De esta manera, la soberanía quedará elevada a principio jurídico político rector de la realidad internacional. Al mismo tiempo, desde una visión más histórica, estas monarquías que se impondrán a los poderes universales, es decir, tanto al imperio como al papado, representadas por Francia como epítome de dicho proceso, tendrán un proceso de concentración de poder. Es decir, cada vez, como bien nos ha indicado Tilly, gozarán de burocracias más extensas, de un mayor poder fiscal y a su vez de un mayor poder militar. Este sistema esbozado en Westfalia quedará reforzado por el concierto europeo. El concierto europeo es la salida a las guerras napoleónicas, que quedará dicho concierto negro sobre blanco en el Congreso de Viena de 1814. En él, el Estado-nación queda legitimado como actor internacional por excelencia, es decir, ya estamos en la visión de la nación en armas, del liberalismo, estados nacionales que tienen una capacidad muy extensa de realizar la guerra, es decir, la guerra pasará a ser una guerra total, en la cual toda la realidad sociopolítica de un país en guerra quedará determinada por el mero conflicto bélico, por el mismo conflicto bélico. Este sistema de concierto europeo se verá universalizado por el fenómeno del colonialismo europeo. Creemos que más o menos este sistema internacional basado en la preponderancia del Estado-nación durará más o menos hasta la Primera Guerra Fría o hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que en la Primera Guerra Mundial comienza a haber síntomas de debilidad por parte de dicho sistema, pero no será hasta la Primera Guerra Fría en la cual quede superado. Pese a ello, tanto Francia como Gran Bretaña habían intentado, como potencias relativamente victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, continuar con su modelo imperial. Sin embargo, estos intentos rápidamente se ven frustrados, siendo o definiendo más bien la crisis de Suez de 1956 la impotencia de dichos países.
En la Primera Guerra Fría se da un proceso de concentración de poder económico, tecnológico y militar en manos de dos grandes potencias, a saber, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y este proceso de concentración de poder hace que realmente el mundo se subordine en bloques capitaneados o bien por parte de Estados Unidos en el caso de la OTAN o bien por la Unión Soviética en el caso del Pacto de Varsovia o del mundo comunista, aunque habría que abrir el paréntesis de China, que si bien en principio debería formar parte del bloque comunista, debido a su gran potencialidad como Estado civilización, pues realmente tuvo una relación más bien de tirantez con la Unión Soviética cuando no de abierta hostilidad. Y el epítome de este proceso de concentración de poder que, por así decirlo, inhabilita al Estado-Nación para actuar con plenitud como lo venía haciendo, es la capacidad atómica. La capacidad atómica que si bien Francia o Gran Bretaña sobre el papel la tienen o la tenían, eh, pues desde un punto de vista político, militar y estratégico, dicha fuerza atómica es irrelevante a efectos prácticos si no está sustentada y apoyada por la capacidad militar estadounidense. Lo que nosotros consideramos la Segunda Guerra Fría, es decir, desde los años 70 hasta la actualidad, se viene produciendo un proceso de difuminación del poder, es decir, como consecuencia de la globalización, el poder parece estar mucho más difuminado, extendido por todos los lugares y por todas las geografías de nuestra sociedad internacional. Esto queda, creo, muy bien ejemplarizado en el terrorismo, es decir, en la acción terrorista como método de combate, y por otra parte, o a continuación de este método, la lógica de guerra simétrica, la lógica de las guerras por proxy, en la que el ejemplo arquetípico puede ser Vietnam en el caso norteamericano o Afganistán en el caso soviético. Es decir, esta capacidad nuclear o esta capacidad para autodestruirse acaba produciendo un fenómeno de derivación del conflicto o de externalización, mejor dicho, del propio conflicto a través de terceros actores o a través de operaciones encubiertas o este tipo de lógicas. Cabe preguntarse, por tanto, desde los años 70, si este proceso de difuminación del poder del Estado, incluso de los grandes estados, pues no podría ser el inicio de una nueva edad media, una edad media caracterizada por la pluralidad de poderes, como hemos dicho, y por la incapacidad para un gobierno o un sistema mundial estable. En este sentido, destacamos la obra de, por ejemplo, de Berdyaev en el año 24, Una nueva edad media, pero sobre todo desde nuestra lógica es importante el libro de Eco, Colombo, Alberoni y Sacco, Documenti sul Nuovo Medioevo, en el año 74, porque viene a dar el pistoletazo de salida de una reflexión por parte de sociólogos, economistas, politólogos, sobre la realidad de la sociedad contemporánea postindustrial. En este sentido también podemos citar la obra de Mink, La Nueva Edad Media del año 93, muy influenciada por el colapso de la Unión Soviética en el año 89, y más recientemente la obra de Varoufakis, Tecnofeudalismo, que analiza el paradigma este neomedieval desde una lógica más económica y el papel que las grandes multinacionales pueden tener en esta fase del capitalismo. Nuestra obra, como decimos, de referencia
para el análisis de la lógica neomedieval en el estudio de las relaciones internacionales no es otra que la de Hadley Bull, publicada en 1977, La sociedad anárquica. En ella, Bull reflexiona sobre el orden internacional y sobre la sociedad internacional. La obra se divide a grosso modo en tres partes. En la primera define conceptos, el concepto de orden y de sociedad. Se pregunta cómo es posible la existencia de un orden internacional si la sociedad está caracterizada por la existencia de un sistema anárquico. En la segunda parte se pregunta por qué mecanismos está sostenido dicho orden, es decir, por qué instituciones se sostiene el orden internacional. Y finalmente, la parte que a nosotros más nos interesa, elabora una serie en la tercera parte de escenarios futuros en la que se infiere el concepto de neomedievalismo. Bull será uno de los principales teóricos de la Escuela Inglesa de las Relaciones Internacionales y abogará firmemente por una tercera vía entre el realismo más descarnado y el utopismo, que estará caracterizada por la defensa de un liberalismo basado en instituciones, de un orden mundial liberal, en las cuales las instituciones formales e informales sean capaces de garantizar un cierto orden. Bien, ¿cómo se expresa este neomedievalismo esbozado por Bull en las relaciones internacionales? Pues a su forma de ver, lo principal que cabe decir del fenómeno medieval es la difuminación del Estado-nación. El Estado-nación queda difuminado como actor, su capacidad de obrar internacionalmente se ve mermada por una parte por grandes organizaciones internacionales, es decir, se ve mermada por una delegación de poder hacia grandes estructuras como pueden ser las estructuras supranacionales como la propia Unión Europea o como la ONU, y por otro lado por la creciente capacidad de actuación de realidades subnacionales o subestatales, como pueden ser en el caso de España el Estado de las Autonomías o como pueden ser los estados federales en Alemania. Bien, esto conduce a una división de la soberanía, es decir, la soberanía ya no se nos presenta de una manera unívoca, de una manera que no da lugar al equívoco, de una manera clara, ¿no? La soberanía está, volvemos a insistir, difuminada, troceada, cruzada. Esto conlleva una superposición institucional y al mismo tiempo esta superposición institucional lleva a fenómenos de interdependencia entre las diversas instituciones o entre los diversos actores con capacidad de obrar internacionalmente. Es verdad que Bull se centra mucho en el proceso de desconcentración de poder soberano por parte de los estados, pero también cabe reseñar la creciente capacidad de obrar de grupos no estatales, como pueden ser o entidades que no son de derecho público, como pueden ser las grandes corporaciones internacionales, como pueden ser las comunidades de científicos, como pueden ser personalidades internacionales del mundo de la cultura o mundo de las artes, o incluso el mundo del deporte. Esto conlleva a una visión, a un paradigma de incertidumbre neomedieval, porque del neomedievalismo, si bien es cierto que de un tiempo a esta parte se viene realizando una lectura oscurantista o incluso apocalíptica, cabe también una visión más positiva de este proceso booleano de desconcentración del poder neomedieval. Es decir, el neomedievalismo podría estar en disposición de articular un pluralismo global, una gobernanza global que sea capaz de dar respuesta a las demandas de múltiples actores y al mismo tiempo evitar el riesgo de cierto despotismo inherente a todo proceso de concentración del poder, es decir, los riesgos de un gobierno global o de una gobernanza mundial de carácter despótico. Frente a esta visión, vamos a decir, más optimista del pluralismo global, también cabe la posibilidad, de realizar una
lectura menos optimista, que sería la de difusión de un caos global, es decir, el Estado pierde soberanía y eso se acaba traduciendo en una menor capacidad de actuación, en una menor capacidad de imponer el orden, y que multitud de actores con capacidad de obrar pues acaben sumiendo a la sociedad internacional en un conflicto permanente, en un conflicto irresoluble, en un conflicto, por así decirlo, verdaderamente estructural, debido a la incapacidad para imponer un orden mínimo a través de instituciones permanentes. Conclusiones. El futuro de la sociedad internacional es incierto. El futuro, por definición, es incierto. Pero las certezas no son otras que la existencia de una crisis del multilateralismo, que ya en el año 77 Bull intuía. Y por otra parte, parece que siguiendo el paradigma smithiano de grandes espacios y la idea de Huntington de estado-civilización, pues estas grandes estructuras, Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, la India, la Unión Europea, entre interrogantes, parecen que están cobrando un papel muy importante o determinante a la hora de fijar el orden internacional. Un orden internacional que desde este punto de vista huntingtoniano estaría marcada, o también smithiano, estaría marcado por el acuerdo bilateral entre Estados-civilización, es decir, entre la Unión Europea y Estados Unidos, o en el caso más actual, o entre Estados Unidos-Rusia o Estados Unidos-China. Esta sería otro debate, es decir, si hasta qué punto la Unión Europea tiene capacidad para obrar internacionalmente como Estado-civilización. Pero por otra parte, la popularidad de esta visión neomedieval también radica por la capacidad creciente de actuación de actores no estatales o de actores no públicos, como pueden ser las empresas multinacionales, como pueden ser grupos de mercenarios, para actuar internacionalmente. Entonces, creemos que estas son algunas pinceladas que nos sugiere el pensamiento de Bull sobre su concepto de neomedievalismo, que por definición es un concepto abierto, ambiguo, pero que a la vez creemos que invita a una profunda reflexión. Muchas gracias por su atención y esto es todo.